Saludos, mi nombre es Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio. Pues bueno, el pasado sábado 12 de junio, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nos abrió sus puertas y de una manera totalmente esplendorosa. Inauguró una exposición que se llama 100 del MUAC. ¿Qué es 100 del MUAC? Pues la idea era que se presentó primero como un catálogo, como un dossier, que es la forma en que se está presentando sus proyectos expositivos la UNAM, principalmente el MUAC, y a partir de este catálogo que se escogieron 100 piezas que fueran las piezas más representativas de la colección de la universidad, se hizo esta exposición. En la exposición no está toda la 100, porque hay piezas que ya hemos visto hace poquito, estoy pensando principalmente en Manuel Felgueres o en Carlos A. Morales, pero sí hay muchas piezas que causan mucha emoción volver a ver. Esto es muy importante, porque una de las cuestiones que creo que abren a la discusión esta exposición es platicar acerca de cómo es el coleccionismo y cómo es un coleccionismo institucional y cómo es un coleccionismo institucional que está dedicado al público. Y ahí está la clave de toda la pregunta. En los últimos años hemos visto la inauguración de varios museos a nivel nacional que hablan sobre colecciones, pero casi siempre son colecciones particulares que tienen que ver con alguna institución grande. Y la forma de coleccionar de estas instituciones tendría que ser completamente diferente. También tenemos el problema de cómo ha sido el coleccionismo del Estado mexicano. Y ahí nos encontramos en otro mega problema. Porque resulta que el Estado mexicano no tiene una estrategia, una metodología o algo que sea como de cómo vamos a nutrir los acervos, cómo vamos a plantear la historia, cómo vamos a contar lo que está pasando recientemente. Y ustedes me van a decir, Jimena, pero existe el pago en especie. Sí, y es una iniciativa increíble que en otras partes del mundo han venido y han dicho, oh, ¿cómo es posible que ustedes en México tengan esta cosa tan increíble que es que los artistas puedan pagar sus impuestos con obra? Estamos muy contentos de esa iniciativa, pero la realidad es que, a excepción de 2-3 cosas que se han hecho específicamente con pago específico, que fueron en sexenios pasados, pues no hemos visto algo que diga esto es. Teníamos el Museo de Hacienda, donde ahí se albergaba la colección de acervo del pago en especie, y después tuvimos una exposición que hubo en el Palacio Nacional. Esfuerzos muy grandes, pero resulta que con esta nueva administración y las cuestiones de austeridad, pues decidieron que esos dinero que se dedica a la investigación de esa rama no era como la más importante de pagar. Entonces, nos encontramos un problema, porque aparte, o sea, el pago en especie tenía como esta apertura tal que pues básicamente muchísimas personas que sí se dedican a vender pinturas, principalmente, y esculturas y todo esto, pueden ser acreedores a este beneficio del Estado mexicano, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo funciona esto si quisiéramos plantear la idea y la identidad de las colecciones de las diferentes instituciones que tenemos alrededor del país? Luego tenemos un problema que es una cuestión de centralismos, que sabemos que es un problema muy añejo y muy complicado, y que a lo mejor ciertas piezas no llegan a otros estados, a lo mejor el INBA tiene una forma de coleccionar, que si alguien la sabe estaría muy contenta de poder escucharla. Pero hay un gran hueco en esa idea de cómo se forma el acervo de una nación. Y en los últimos 30 años, la cuestión del arte contemporáneo en México ha sido como una cuestión muy importante a nivel internacional. O sea, han habido exposiciones importantísimas de muchos artistas y estamos en la palestra de cuál es ese lugar a donde quiere seguir. Pues México, porque está increíble y porque hay muchísimas artistas y porque hay no nada más muchos artistas de muy buen nivel, sino con muy buenos discursos. Entonces regresamos a la UNAM.
la UNAM en algún momento decidió que ellos iban a empezar a hacer ese trabajo que no se veía dentro del Estado mexicano. Y empezaron a hacer una colección que yo definiría que creo que su ADN sería la discrepancia. Yo sé que para muchos a lo mejor esta palabra ya les es conocida, porque hace algunos años hubo una exposición que se llamó La Era de la Discrepancia, que fue un periodo como de 1968 a 1994, en el que era muy difícil definir qué era eso que era arte mexicano y qué es eso que queremos presumir, ¿no? Porque al final de cuentas, durante mucho tiempo, el arte mexicano se convirtió en eso que queremos presumir. Vamos a pensar simplemente en estas cuestiones neoliberalistas de esplendores de 30 siglos, donde principalmente se mostraron piezas para presumir. Miren qué increíbles diegos, qué increíbles piezas prehispánicas, qué increíbles piezas coloniales. Somos increíbles. Pero dejaban de lado una cuestión que es muy importante para muchas cuestiones artísticas, que tiene que ver justamente con la cuestión política y con la cuestión social, y que era complicado que hicieran clic con ciertas cuestiones que tenían que ver con el gobierno. En estas piezas que no hacían clic, que no eran como para presumir, porque estamos hablando, por ejemplo, de los grupos, es que la UNAM decidió enfocar sus esfuerzos y comenzar a hacer una colección que fuera consciente, y que mucho de la primera parte de esa colección se lo debemos al curador Olivier Debrois. Entonces, tenemos estas cuestiones acerca de la UNAM decide tomar este papel de que ellos van a ser los que van a contar esa historia de la discrepancia de las piezas que no entraban así bonito, que no encajaban dentro de un discurso nacionalista. Y eso ha sido increíble y ha permitido muchísimas cosas, porque uno de los resultados de eso fue el MUAC, tener un museo que fuera apropiado para esas piezas, para esas grandes piezas que en muchas ocasiones tenían que ver con instalaciones, que incluso el poder coleccionar instalaciones parece como un poco extraño y complicado. Y es extraño y complicado de representar en un catálogo. Entonces tenemos que el MUAC empieza a hacer esta colección y continúa haciendo esta colección y sigue trabajando en esta colección, y resulta que el acervo del MUAC ya no nada más tiene que ver con un acervo que tenga que ser artístico, sino también con un acervo que tiene que ver con los archivos, con las historias que se están contando. Y eso es como una parte súper importante, porque lo que nos permiten ver estas 100 piezas es una pequeña parte de a lo mejor aquellas piezas que estéticamente no quedarían en otros lugares, ya sea porque no responden a un discurso que tiene que ver con lo gubernamental, o ya sea porque no tienen que ver con un discurso que tenga que ver con lo estético o con lo bonito o con otros aspectos que tienen que ver más con un coleccionismo privado. Porque, vamos a ser sinceros, los primeros coleccionistas son las personas que quieren comprar piezas para sus casas, y de repente pues no te quieres meter en problemas y no quieres coleccionar ciertas cosas que son como muy políticas, porque vas a vivir con ellas. Pero también tiene que ver con unas cuestiones de mercado, que esto es como muy interesante. Mientras que la historia de los mercados en México va creciendo con la aparición cada vez a lo mejor de más plataformas de venta, estoy pensando desde las galerías, las ferias de arte, los bazares, las plataformas digitales nacionales e internacionales, el mercado es una parte muy importante. Pero estas piezas que tenemos acá, que vemos en el MUAC, a veces no entran en ese discurso del mercado. Tienen que ver más con un discurso de lo que les contaba, que es lo político y lo social. Entonces nos cuentan otra historia diferente. Esta historia diferente, verla en su grandiosidad, porque no tengo otra palabra para poder describir cómo se ve la colección, es impresionante.
La verdad es que le debemos muchísimo a esta colección, principalmente los que nos dedicamos al arte, pero también los que hemos tenido alguna relación con el MUAC, con los que hemos tenido una relación con la UNAM, e incluso los que tenemos alguna relación con esta cosa rara que se llama México. Entonces, yo les invito, por favor, a que vayan a ver la exposición del MUAC, 100 del MUAC. Vean, compartan, emociónense, pregúntense, quieran averiguar más acerca de las piezas, que eso es como muy importante, y sobre todo participen en el crecimiento del MUAC, que es, en muchos casos, la única institución que está haciendo un esfuerzo real de tener una colección que esté hablando acerca del México que vivimos, del México que nos toca todos los días y que no tiene que ser ni la más bonita, ni la más espectacular, ni la más cara, pero la que habla acerca de nosotros. Entonces, les dejo esta sugerencia, espero que les guste, espero que vayan, que nos platiquen, por favor, y pues bueno, Goya. Muchas gracias, mi nombre fue Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio.